Queridos amigos y amigas, un gusto en saludarles. Estoy aquí desde el Semisud, en Quito, Ecuador, en el Valle de los Chillos, uno de los seminarios más importantes de América Latina. Y queremos tratar un tema fundamental en nuestra teología, en nuestra experiencia cristiana, el tema del género apocalíptico. ¿Qué significa el Apocalipsis? He escuchado muchas predicaciones, conferencias, enseñanzas sobre el Apocalipsis. Pero quiero darle una clave hermenéutica, exegética, para entender los 22 capítulos de este hermoso libro que está al final del Nuevo Testamento. El Apocalipsis es un género que se llamó el género apocalíptico y nació precisamente en el siglo V, IV antes de Cristo, en un periodo de crisis. El género apocalíptico tiene sus claves de interpretación, todo un manual de procedimiento. Este género nace cuando el pueblo judío pasaba por las crisis más grandes en su existencia, en su crisis de fe. El género apocalíptico quiere garantizar que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Pero ese cómo y cuándo queda simulado, cubierto por una simbología. La simbología apocalíptica tiene 4 características, o es de 4 clases. Primero, se usa mucho la simbología de animales. No hay que interpretar literalmente el símbolo, sino decodificarlo, darle su correcta interpretación. Por eso nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis hay muchos animales, como el águila, el buey, la serpiente. Inclusive se mezcla un animal con otro animal. En el águila con cara de buey o de becerro. Entonces, estos animales que se van mezclando no los podemos interpretar literalmente, sino dar una interpretación, una decodificación en base a la estructura del género apocalíptico que los grandes maestros judíos usaron o codificaron. Segunda simbología, los números. Se usa mucho la numerología. 7, 144.006, 666, 3,5, 4,5, etcétera, etcétera. Tampoco los números hay que interpretar literalmente, sino decodificarlo. Cada número tiene un significado teológico. El número 6 es imperfección, el número 7 perfección y se usaba para Dios, y el número 12 es una totalidad en cuanto a las tribus o a la iglesia. Otra simbología muy importante en el contenido apocalíptico: los colores, el amarillo, azul, rojo, etcétera, etcétera. Tampoco podemos interpretar literalmente, sino decodificarlo. Y el cuarto símbolo es el cosmos, las estrellas, los astros, el tema de la luna, el sol, etcétera, etcétera. En conclusión, el género apocalíptico se confeccionó en el antiguo, antes de Cristo, terminando los escritos del Antiguo Testamento, en el periodo intertestamentario, lo que comúnmente se llama el periodo de silencio. En los 500 años antes de Cristo nació el género apocalíptico como hijo del género profético, para decir que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Esto es muy importante para enfatizarlo. Y una cosa fundamental: existieron 3 crisis fuertes en la experiencia de fe del pueblo judío que ayudaron a confeccionar este género. Primera crisis: la profanación del templo de Israel por Antíoco IV Epífanes, un descendiente de los Seleucidas. Estamos hablando entre los años 168 y 165 a.C. Y esta profanación al templo fue algo muy grave en la teología y en la fe del pueblo judío. Y ellos se preguntaban: ¿dónde está el Dios de las promesas? ¿Acaso Dios cumple sus promesas? Y empezaron a confeccionarse muchos libros, muchas cartas apocalípticas para decir que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo.
Otro segundo acontecimiento que afectó a la fe judía: la conquista de Roma sobre el pueblo judío. Hablamos la toma de Jerusalén con el general Pompeyo antes de Cristo, año 63 antes de Cristo. Aquí ya dejan de ser los amos, los griegos, ahora pasan los romanos. Y otra vez los judíos se preguntan: ¿dónde está el Dios de las promesas? Y aparecen más libros apocalípticos, que se llaman ahorita libros apócrifos, o literatura rabínica apocalíptica. Estos libros apocalípticos dicen o tratan de dar esperanza, de garantizar la fe en medio del dolor, en medio del conflicto, en medio de la crisis, para decir que Dios sí cumple su promesa, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Ese cómo y cuándo queda simulado, queda tapado con una serie de simbologías que hay que saber decodificar. Y el último gran acontecimiento, que fue el más catastrófico en la experiencia de fe del judaísmo: la caída o la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por Tito, el hijo de Vespasiano, que Tito, en forma accidental, se mandó una flecha, llegó una flecha, donde estaban las cortinas del templo, se inició el incendio y se inició la destrucción del templo. Y con la destrucción del templo, una secta muy importante del judaísmo desaparece: los saduceos, porque la fe de los saduceos dependían de la ley y del templo. Y otra vez la pregunta: ¿dónde está el Dios de las promesas? ¿Acaso Dios cumple sus promesas? Y se vuelven a escribir más libros apocalípticos para decir que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. En conclusión, ¿qué significa el género apocalíptico? El género apocalíptico es para garantizar la esperanza, la fe de que Dios siempre es fiel a su pueblo y que Dios sí cumple sus promesas, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Eso está en el tiempo de Dios. Y el género apocalíptico es para garantizar consolación, esperanza, amor en tiempos de dolor. Y hay muchos libros apocalípticos que se escribieron antes y después de Cristo, como los 12 testamentos de los 12 patriarcas, como el libro de Barut, el cuarto libro de Esdras, la asunción de Moisés. Eso significa el género apocalíptico, y así tenemos que interpretar el libro del Apocalipsis. Y los que quieran profundizar el tema, vengan al CEMISUD. El CEMISUD es un centro de estudios de alto nivel, que aquí preparamos maestros teólogos en la palabra y la teología cristiana. Muchas bendiciones.